Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más para seguir compartiendo el bendito y el poderoso mensaje del Señor, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Nos hemos propuesto hace como casi 2 años, o más de 2 años, no lo recuerdo ahora mismo, estudiar el Nuevo Testamento, y empezamos por el Evangelio de Mateo y hemos ido versículo a versículo, como siempre decimos, sin prisas, pero sin detenernos, sin pausas. Y hemos ido avanzando poquito a poco hasta llegar al versículo 17 del capítulo 13, que es lo que vamos a leer en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús va a concluir su respuesta a esta pregunta que los discípulos le hicieron con este versículo 17. Los discípulos no acababan de comprender por qué razón ahora Jesús había cambiado su manera de enseñar y ahora estaba usando las parábolas. El Señor les dijo que estaba haciendo esto porque hay gente que por más que les insistas, ellos no quieren ni ver, ni oír, ni entender nada de lo que tenga que ver con Dios y con su palabra. Pero como vimos en el devocional de ayer, aquellos que sí vemos y que sí oímos las cosas de Dios somos unos bienaventurados. Somos unos inmensos privilegiados. Somos bendecidos de los pies a la cabeza. Y si todavía en medio de este mundo corrupto y tan perverso, aún así podemos ver, oír y entender el mensaje de Dios, somos unos privilegiados. Y el Señor termina esta respuesta diciéndoles que muchos profetas y justos desearon ver lo que ellos estaban viendo y quisieron oír lo que ellos estaban oyendo. Déjame explicarte qué significa esto. Mira, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos sobre personajes, qué sé yo, como pudieran ser Abraham, Moisés, David, Samuel, Josué, Esther, Elías, Débora, Gedeón y tantos otros personajes de los cuales enseñamos y predicamos a diario, nos damos cuenta que nosotros somos mucho más bendecidos que todos ellos. Porque al final todos estos personajes que creyeron en Dios y en la gran promesa de que un día llegaría el Mesías, nunca vieron al Mesías, pero creyeron en el Mesías. Muchos de ellos murieron a causa de esta esperanza. Se dice, por ejemplo, que el profeta Isaías fue cortado por la mitad, fue aserrado en 2 partes a causa de su fe. El escritor a la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 37, dice que muchos fueron apedreados, otros aserrados, otros puestos a prueba, muertos a filo de espada, angustiados, maltratados, bueno, y un largo etcétera. Y aunque todos ellos, como después dice el versículo 39, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sin embargo nunca recibieron lo prometido. Nunca pudieron ver con sus ojos a Jesús. Pero sin embargo nosotros somos unos privilegiados, porque no nacimos bajo la ley, sino que hemos nacido bajo la gracia. No nacimos antes de Cristo, sino después de Cristo. No hablamos de Jesús como una promesa de Dios, sino como una realidad que ya hemos experimentado. Jesús dice que los profetas y los justos del pasado desearon ver y oír lo que hoy nosotros vemos y oímos. Así que por eso debemos gozarnos. Créeme cuando te digo que somos la generación más bendecida por Dios. Nunca en la historia ha sido tan fácil poder leer la Biblia. Ningún antepasado nuestro tuvo tantas herramientas a su alcance para poder comprender el mensaje de Dios. Todas las personas que han vivido antes de nosotros ni siquiera se podían llegar a imaginar el poder ser alimentados de la palabra de Dios, incluso a través de una pantalla, como hoy hacemos muchas personas, ¿verdad? Ninguna generación antes de nosotros ha tenido tanta y tanta libertad para poder venir a una iglesia, para poder adorar a su Dios. Hoy vemos normal el poder tener locales con puertas abiertas. Vemos normal el poder celebrar cultos públicos a nuestro Dios. Hoy incluso podemos defender derechos que tenemos ante el Estado por ser creyentes.
Y esto, mi querido hermano, era algo totalmente inimaginable hace unas cuantas décadas atrás. Somos la generación más cerca de la venida de Jesús. El que tú puedas salir a la calle con una Biblia en la mano y que puedas predicar el Evangelio a cualquier persona sin miedo a nada, esto es totalmente inimaginable para los creyentes de antaño. Los cristianos de generaciones anteriores a las nuestras desearon vivir lo que nosotros hoy estamos viviendo y experimentando. Es cierto que por desgracia todavía hay muchísimos lugares donde se persigue a los cristianos, sí, es verdad. Es cierto que todavía hay cientos de miles de hermanos nuestros que no pueden públicamente adorar a Dios. Por eso tenemos que sentirnos como privilegiados, si tú y yo sí podemos hacerlo. ¿No te imaginas la enorme bendición que tú y yo tenemos, que con tan solo hacer un clic en un ordenador o en el móvil tengamos miles de predicaciones, miles de enseñanzas, miles de devocionales disponibles para nosotros a cualquier hora? ¿No te imaginas lo que hubieran dado nuestros antepasados por poder tener los locales que hoy tenemos, lleno de lujos, de caprichos, de comodidades, donde poder venir con tu familia, con tus hijos de una manera segura y sentarte a escuchar la bendita y la gloriosa palabra de Dios? Y aún con todos estos privilegios que tenemos y que estamos experimentando, todavía hay gente que no quiere ver, ni oír, ni entender las cosas de Dios. Querido hermano, no sé cuánto va a durar la libertad religiosa en nuestro país. No tengo ni idea hasta cuándo nos van a permitir el poder predicar públicamente. No sé hasta qué día nos permitirán tener redes sociales y canales de YouTube como este, donde se puede predicar el Evangelio abiertamente. Lo cierto es que esto no va a ser para siempre. Algún día todo esto se terminará. Y no creas que estoy hablando en un futuro muy lejano, porque no es así, sino que ese día está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Así que, si a día de hoy podemos adorar a Dios libremente, si a día de hoy podemos leer la Biblia no en una, ni en dos, ni en tres, sino en las versiones que queramos, si podemos escoger entre cientos de miles de canciones para poder adorar a nuestro Dios, por favor, siéntete un privilegiado. No des por sentado que esto es normal, porque hubo mucha gente en el pasado que, como dice Jesús en este versículo, desearon ver y oír lo que tú estás viendo y escuchando en el día de hoy. Así que seamos agradecidos del enorme privilegio que tenemos. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos cuidas. Siempre tu presencia está sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo para que hoy puedas guardarnos, bendecirnos, para que tu presencia nos guíe en todo momento, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres inmensamente bueno. Gracias por esos tremendos privilegios que tú nos das, que derramas sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos. Tú colmas, tú nos llenas de favores, de misericordias, como dice tu palabra. Por eso te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio. Siempre digo si Dios quiere, porque no sé hasta cuándo va a poder durar esto. Así que si Dios quiere y volvemos a tener este tremendo privilegio, aquí nos daremos cita mañana nuevamente a las 7 de la mañana para compartir un pedacito pequeño, aunque sea, de la palabra del Señor. Dios te bendiga.